Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy de lo que les vengo a hablar es de la nueva fragancia de Antonio Banderas, que es The Icon. Esta es la versión Eau de Parfum. Así que chicos, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita y si al final del video les gusta el contenido, que me regalen un like. Así que gente, nos vemos en 2 segundos. Bueno chicos, como les dije, hoy les vengo a hablar de la nueva fragancia de Antonio Banderas, que es la nueva The Icon de Eau de Parfum, ¿sí? Como podrán ver, este es un envase negro, ¿sí? Con diferencia de la anterior, que acá se les muestro, que es esta, que es azul. Así que les voy a estar hablando un poco de esta y comparando un poquito entre una y otra. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar con esta nueva The Icons? Que ya mismo le vamos a aplicar acá. Tiene un buen spray como la anterior, así que eso está bueno, un punto a favor. Bueno, en esta Icon nos vamos a encontrar con una fragancia que tiene una salida cítrica, así como de bergamota, mandarina, tiene algo dulce, tiene, ¿sí? Para mí es más como una mezcla de bergamota y mandarina. Acá lo que nos vamos a encontrar también es una parte de cuero, si se quiere, ¿sí? O sea, porque tiene esa parte oscura de cuero, también tiene una parte vainillada de haba tonka, ese dulzor de vainilla de haba tonka que ya tienen todas las fragancias que se han lanzado desde el 2019, el 2020 para estos lados. Todo este tipo de fragancia tiene ese mismo acorde dulce, o sea que es un acorde dulce que lo van a encontrar en cualquier otra fragancia, ¿sí? Pero es muy rico, tiene un aroma espectacular, súper seductor. Es un aroma, me parece a mí, más nocturno, ¿sí? Más un aroma más para la noche, para una salida a cenar. La verdad que es muy rico. Yo creo que esto de toda la línea de la fragancia de Antonio Banderas, creo que este debe ser el aroma más rico con lo que yo he olido, por lo menos, ¿sí? La verdad que es muy seductor, tiene un dulce muy atrapante, como suave, cremoso. También debe tener esto en el fondo una parte almizclada y ambarada también. Pero resumiendo, el aroma es salida cítrica, como todo, pero un cítrico bien dulce, como si tuviera mandarina, naranja, bergamota, ¿sí? Se le siente un cítrico dulce. En la parte de corazón, maderas. Tiene una parte, para mí, que yo huelo como si fuera gamuza, como si fuera cuero. También puede que tenga algo relacionado con el incienso, porque cuando lo olés bien te da esa vibra o esa onda nocturna la fragancia. Por lo menos a mí, cuando hay una fragancia que tiene incienso, me da esa fragancia, esa nota a oscuridad, a usarla de noche, ¿sí? Fragancia muy sexy, la verdad que es muy buena, muy sexy, muy seductora. Ahora bien, lo que todos quieren saber siempre: ¿dura, no dura, proyecta, no proyecta? Acá viene la parte mala, porque no podía ser tan bueno este perfume, ¿sí? Aroma riquísimo, 10 de 10 el aroma. Ahora, proyección y longevidad, 1 de 10, la verdad. En mi piel, esto, chicos, la verdad que me duró aproximadamente unas 4 horas. Está bien, es una fragancia barata, es una fragancia muy económica. Esta es de 50 ml, me costó alrededor de 3.000, 3.500 pesos. Si la conseguís en grupos de Facebook o de Instagram, la conseguís aún más barata. Entonces, listo. Longevidad no le podemos pedir tanto. Máximo 4 horas, bien. Ahora, proyección, la verdad que esto, la he usado varios días y una mañana hice una prueba. Y la verdad que ahí fue cuando me terminó de decepcionar el desempeño de esta. Una mañana, 7:30 de la mañana, me pongo 8 sprays en el cuello, ¿sí? 2 acá, 2 al frente, 2 al costado y 2 en la nuca. 7:30 de la mañana. A las 8 menos cuarto, 8 menos 10 de la mañana, o sea, 20 minutos después, cuando me voy a trabajar, la voy a saludar a mi esposa y le pregunto: che, ¿se siente el perfume que yo tengo? Y ella estaba, chicos, a 1 metro. Y me dice: no, la verdad que no siento. Y me acerco yo y ella tenía el cuello más o menos a esta distancia, ¿sí? Y
Y ahí me dijo, ay sí, qué rico perfume, ¿cuál es? Bueno, y le dije, conté, es este, el de Antonio Banderas. Pero, o sea, 20 minutos después de aplicarme 8 sprays, se sentía a menos de medio metro. Así que para que se den una idea. Entonces, bueno, desempeño, longevidad, proyección, muy mala. O sea, muy mal, muy mal. O sea, quizás quisieron hacer una versión nocturna de esta, que el aroma yo creo que sí lo han mejorado porque es más rico, es mucho más rico. Son distintas, ¿sí? Son distintas. Ya les comparo un poquito cada una del olor. Pero desempeño brutal, o sea, muy malo, muy malo. Así que un punto o 2 puntos negativos con respecto a esto. Si quieren saber, a ver si se parecen entre una y otra, yo creo que en la salida sí le puede hacer recordar, nada más que la de Icon, la primera, la azul, la Eau de Toilette, si ven ya la he usado bastante, está por la mitad. Esta es una fragancia que es más cítrica, es más veraniega, creo que más diurna, ¿sí? Tiene esa nota de bergamota y pimienta bien marcada, esta, ¿sí? Que digamos que esta yo no se la siento, a esa parte pimentosa no se la siento, yo le siento más una fragancia más cítrica y después muy dulce y un poquito acuerada, o sí, acuerada, un poco de lavanda también tiene esta. La normal, o sea la primera, la diferencia es que esta en la parte cítrica, aparte de la pimienta, va acompañada con esa parte de ambroxan que yo siempre digo que hace recordar un poco lo que es Sauvage, la Eau de Toilette, porque esa parte de ambroxan junto con la pimienta y la parte cítrica le dan ese toque metálico, ¿sí? Pero bueno, la diferencia entre una y otra, chicos, esta es mucho más cítrica, metálica, esta es más dulce para la noche, esta es para de día, utilizar en verano, en el día a día, esta es para la noche, sí o sí, o sea, no hay otra. Ocasiones de uso de esta, ¿sí? Es que es difícil porque está bien que es una fragancia económica, no le podemos pedir mucho, pero yo si me pongo un perfume yo quiero que se sienta por lo menos, o sea que me dé 1 hora de proyección, más o menos, que yo me ponga el perfume y pase por algún lado y deje un poquito de estela, que alguien me pregunte, che, ¿qué perfume es ese? Que miren, qué rico perfume o qué feo perfume, pero con esto no te van a decir nada. Entonces, ¿qué ocasión yo le veo para utilizar este perfume? Únicamente, yo la verdad que te lo recomendaría si lo usas después de bañarte en tu casa, ¿sí? Que lo vas a usar vos y sabes que no te lo va a oler nadie, o si lo podés usar en una situación íntima. Hablemos que te vas a ir a la cama con tu pareja y te echas unos 10-15 minutos antes de esto, para esa ocasión, bárbaro, porque se va a sentir riquísimo. Pero como es pegado a la piel, ahí tu pareja lo vas a ver sentir bien, lo vas a ver aprovechar bien. Pero me parece que es únicamente para eso, ¿sí? Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así el perfume, chicos, de Icons de Antonio Banderas, la Eau de Parfum. La verdad que más o menos. Bueno, chicos, esta ha sido mi reseña, mi opinión sobre la nueva de Icons de Antonio Banderas. Espero que les haya gustado la reseña, ¿sí? Porque a mí el perfume me deja muchas cosas en contra. Pero bueno, espero que les haya gustado. Díganme ustedes acá en los comentarios si le tienen, qué les parece a ustedes. Si a ustedes quizás en mi piel que dura poco, pero cuéntenme ustedes si le tienen, cómo les funciona, cómo les huele a ustedes, cuánto les dura, para que quizás otra persona que pueda leer en los comentarios pueda tener una opinión diferente. Así que chicos, bueno, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dan al canal, y si sos nuevo acá en el canal, que recién llegas, recién descubriste que yo tengo un canal y que hago reseñas de perfumes, te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video que voy a estar subiendo próximamente, y bueno, y que te unas a esta hermosa comunidad de perfumes. Y a todos, como siempre les digo, no se olviden, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, en mi TikTok, que se las dejo acá abajo, que es Guillermo Parfum. Así que gente, espero que estén todos muy bien y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.